Buenas tardes a todos y todas. Les saludo. El día de hoy, este es el penúltimo taller del mes de junio. Hemos realizado un largo ciclo de talleres en el contexto del proyecto 1000 Decálogos por una educación no sexista. Y todos estos estarán alojados luego en la página web de la red, también. En estos lugares también vamos a enviar también un correo con el material complementario que se ha venido trabajando acá. Les recuerdo que cualquier duda, consulta, pueden escribir al correo donde les llegó este link. Además de ellos, recordarles que vayan comentándonos cómo les ha ido además con la implementación de los decálogos. Es el proyecto que está de algún modo siendo paraguas en este concepto de capacitación. Porque lo que esperamos es que muchos colegios se vayan sumando a ir construyendo una educación no sexista y a ir construyendo acciones específicas y concretas en esta línea. Dejamos hoy día con ustedes a Lucha Venega. Ella es activista, perteneciente a la red de sobrevivientes de abuso. Nos ha acompañado en distintos talleres, siempre con mucha buena voluntad y mucho claridad y poder clarificarnos pasos, acciones que debemos hacer como docentes en el contexto del abuso, así que las dejo con ellas. Hola a todas las personas que están en este taller sobre educación, abuso sexual infantil y las responsabilidades legales que tenemos en el ámbito de la educación como docente, pero también cualquier persona que esté en la comunidad educativa va a tener las mismas responsabilidades, sea en el cargo de la dirección del establecimiento, UTP, docente, asistentes de la educación, etcétera. Así que les doy la bienvenida. Espero que hayan tenido una buena jornada de mañana para que estrujemos estas 2 horitas entonces en este taller teórico y también práctico que vamos a estar realizando. Para eso le tenemos preparadas una PPT que va a estar en vuestro poder una vez finalizado el taller, que se los va a hacer llegar ahí Rosita, para que ustedes también tengan esta información a la mano y obviamente la puedan utilizar, reciclar, eh, hacer incluso charlas ustedes para colegas en sus establecimientos o con las familias también, que es tan importante, ¿cierto? Hacer prevención en la familia, ya que como vamos a ver justamente, el abuso sexual infantil, de acuerdo a las cifras, se da principalmente al interior del núcleo familiar, ya de la propia familia. Obviamente también ocurre en otros lugares, pero de acuerdo a los datos duros, las cifras, los estudios, nos indican que es el lugar principal donde esto estaría ocurriendo. Como les decía, entonces les tenemos preparada esta presentación que se les va a hacer llegar con posterioridad a la realización del taller, para que entonces no inviertan el tiempo en sacar pantallazos o anotar textual lo que está ahí, porque eso va a estar en vuestro poder, ¿ya? Así que más bien pueden tomar nota de sus consultas, reflexiones, dudas, comentarios, que luego podamos ir socializando para ir respondiendo y abordándolo, ¿cierto?, a tiempo. Entonces, para partir, me gustaría que pudieran encender su micrófono, levantar la mano o utilizar el chat para poder poner en común que se han tenido alguna situación de denuncia, sospecha o develación de abuso sexual infantil en alguna experiencia laboral en el colegio que hayan trabajado o liceo, y si creen que se abordó de la mejor manera, para ver también, ¿cierto?, que ir mapeando nuestras propias necesidades, y también saber, obviamente, si tuvieron alguna formación en la universidad que les haya preparado para saber cómo actuar y cuáles son sus responsabilidades legales que tienen como docentes en el ámbito de la educación. No hay, vamos solamente a compartir experiencias, no respuestas buenas ni malas, sino que, entonces, repito, saber si tuvieron formación inicial en la formación universitaria o técnica, y si tienen algún caso que haya sido problemático en el colegio, que hayan trabajado. Para tener, insisto, para recordando toda la confidencialidad, solamente utilizar datos generales y saber entonces si supieron cómo actuar a tiempo o no en ese momento, para obviamente partir de este paneo general, lanzarnos entonces a aprender sobre cómo se caracteriza el abuso sexual infantil, cuáles son nuestras responsabilidades legales y también
qué cuestiones protocolares y procedimentales debemos tener presente para poder actuar, es decir, qué debemos hacer y qué no debemos hacer por ningún motivo. Así que siéntase la libertad de abrir el micrófono, levantar la manito o utilizar el chat para entonces señalar si recibieron formación en su formación inicial como docentes y o si le ha ocurrido algún caso en su carrera de docente. Acá nos están poniendo algunos mensajes en el chat, nos dicen que la mayoría del alumnado del liceo tenía miedo a contar la situación, no tenían confianza. Cuando la niña me contó que fue violada, no supe cómo actuar. Muchas gracias por esa experiencia que nos ponen en común con todo lo terrible, ¿cierto?, que esto conlleva. Por acá nos ponen también, por acá he tenido denuncias de abuso, pero en mi formación no tuve nada con respecto a esto. Todo por pequeños cursos o capacitaciones personales. Intuición, nada más. Muchas gracias, Viviana, por contarnos entonces esta experiencia. Ahí se nos pueden también contar abriendo el micrófono o por el chat, ¿cierto? Se han tenido, quién tuvo formación, quién no tuvo formación sobre abuso sexual infantil y sus responsabilidades en la educación, y alguna experiencia, obviamente se han tenido alguna experiencia que fue problemática por no saber esta información, ¿cierto? Por no saber actuar frente a estos casos, cuando se nos presentan, que por desgracia es muy común. Nos ponen también en el mensaje: en mi formación de educadora no recuerdo haber escuchado del tema, hace unos 10 años atrás. En mi jardín, gracias a Dios, nada con nuestros niños. En la universidad nos ponen no tuve formación. Miren, ahí hay una constante, ¿cierto?, de una carencia formativa. Para quienes vienen ingresando, que se siguen sumando personas, estamos partiendo el taller y estamos mapeando sobre si tuvimos formación en nuestra formación docente, cuando, ¿cierto?, en la universidad, si tuvimos o no formación en abuso sexual infantil y nuestras responsabilidades en la educación, y si han tenido algún caso problemático de denuncia de abuso y que no hayan sabido cómo actuar, justamente a raíz de no contar con esa formación. Ahí nos han contado ya varias personas que no han tenido formación inicial en la universidad y que han tenido casos problemáticos también, que no supieron cómo actuar a tiempo. No sé si alguien quiere abrir el micrófono, las personas que no están usando el chat. Entonces, lo que ha salido hasta ahora entonces es carencia de formación inicial, es decir, las universidades no están formando en estas dimensiones que son obligatorias para ustedes, y vamos a ver, ¿cierto?, las obligaciones legales que plantea la propia ley y el Código Procesal Penal, que les nombra bien explícitamente a docentes y sus responsabilidades legales que tienen frente a la revelación, sospecha o denuncia de abuso sexual infantil. Y también obviamente eso ha generado que cuando se nos presentan casos no sepamos cómo actuar, no sepamos cómo evitar, ¿cierto?, la revictimización, no sepamos qué no hacer por ningún momento y tampoco sepamos qué sí debemos hacer. Ahí nos ponen también que en la universidad nada de formación, claro, es una constante, ¿ah? Nosotros donde hemos estado facilitando este tipo de cursos o talleres, esta es la tónica, por desgracia. Docentes de todas las regiones nos han declarado que no han recibido formación en esto en las universidades, y también obviamente que esto ha acarreado un montón de problemas para el ejercicio de la docencia cuando nos encontramos frente, por desgracia, a este tan común delito, ¿cierto? A esta tan común práctica sexual que debemos erradicar y que debemos enfrentar en conjunto como sociedad. Entonces vamos a partir de este paneo biográfico, de este paneo personal. Ahí nos están poniendo también que no tuve formación, fui aprendiendo con las mismas situaciones y comenzamos a intercambiar con gente que nos interesaba la temática para ayudar tanto a la infancia como en las comunidades educativas. Y nos ponen también que en la mayoría de las carreras universitarias e instituciones no hay formación de este estudio. Así es, por desgracia, las universidades están al debe con el compromiso de erradicar el abuso sexual infantil, porque como ustedes bien dicen por los mensajes, ¿cierto?, nos están entregando a la sociedad
generaciones de profesionales de la educación, pero de otras áreas también, que carecen de esta información, carecen de esta formación y no conocen, por tanto, sus obligaciones legales frente a la develación, sospecha o denuncia de abuso sexual infantil, y tampoco les están enseñando cómo proceder cuando se enfrentan a esto, que es lo que vamos a conocer entonces en este taller, que va a tener 4 partes, por decirlo de alguna manera. La primera parte va a ser caracterización del abuso sexual infantil, la segunda va a ser conocer las obligaciones legales expresas que establece la ley, la tercera parte va a consistir en conocer aspectos protocolares y procedimentales cuando nos enfrentamos a la develación, sospecha o denuncia, y la cuarta parte va a ser que ustedes tengan que aplicar estas 3 dimensiones de conocimiento que vamos a trabajar ahora en un caso práctico, ¿ya? Para que entonces ustedes practiquen entonces cómo actuar a tiempo, ¿ya? Y eso nos va a ir entonces el taller, ahí vamos a haber llegado ya a las 5 de la tarde. Vamos entonces a comenzar. Y como les digo, la PPT para quienes vienen ingresando, la PPT que vamos a estar utilizando va a estar en vuestro poder, así que el tiempo no lo inviertan en sacar pantallazos de la presentación o anotar textual lo que está ahí escrito, ya que esto va a estar en vuestras manos para que lo puedan reciclar, revisitar, profundizar, usar en charlas o en actividades, charlas o talleres con apoderados y apoderados, con estudiantes, con colegas, etcétera. Entonces partimos. Vamos a proyectar esta PPT. Ay. Y pueden ir estableciendo preguntas, recuerden, en la medida que van surgiendo, para que las vayamos también abordando. Bueno, entonces, acá tenemos la presentación. Como les decía Rosita, yo soy Lucha Venegas, parte de la red de Sobrevivientes Chile, una red que agrupa a personas que han sobrevivido a crímenes sexuales e infantiles en entornos institucionales, sean estos de educación, en el colegio, en iglesias, en el Sename, en mi caso, ¿cierto? Yo era en el Sename, ya que ahí viví toda la vida desde guagua hasta que entré a la universidad. Y también soy docente universitaria, hago clases a varias carreras, entre esas de educación, de salud, justamente en dimensiones que tienen que ver con la sexualidad, con las políticas públicas, con los derechos humanos, con estrategias educativas, etcétera. Así que también me dedico a aquello. Y entonces acá está la presentación de la red, como les decía, que es una red que agrupa a distintas personas sobrevivientes a crímenes sexuales e infantiles, y promovemos la educación como una herramienta fundamental para ir erradicando el encubrimiento del abuso sexual infantil y que las víctimas puedan de manera oportuna acceder a la justicia y también obviamente a la reparación. Y tenemos esta alianza colaborativa entonces con el Colegio de Profesoras y Profesores a través del Departamento Mujer y Género y la Red de Educación No Sexista, que hace posible este taller de formación, ¿cierto?, para suplir lo que las universidades todavía no estamos cubriendo, y tenemos ahí un deber y una urgencia vital para formar nuevas generaciones con estos conocimientos. Entonces vamos a hacer una breve caracterización del abuso sexual infantil en esta primera parte, y luego vamos a conocer las obligaciones legales y luego las responsabilidades protocolares, para que sepamos qué hacer y qué no hacer por ningún motivo. Caracterizando el abuso sexual infantil, tenemos que señalar que el abuso sexual infantil no es sinónimo de violación. Ya el abuso sexual infantil se caracteriza por una serie y amplias maneras de abusar sexualmente a una persona menor de 18 años. Cuando hablamos de abuso sexual infantil nos estamos refiriendo entonces a relaciones sexuales forzadas, ¿cierto?, con personas menores de 18 años. Aunque, ¿cierto?, pueden surgir algunas dudas con respecto a si es mayor o menor de 14 años, porque la propia ley señala que toda relación, aunque sea consentida con una persona menor de 14 años, es delito, ¿ya? Y es delito perseguido por la ley. Entonces debemos tener presente algunas cosas que van a ir surgiendo, así que ustedes también pueden ir estableciendo preguntas y las dudas para que las podamos ir abordando también a tiempo, o las pueden ir anotando y ya las pueden compartir entonces cuando estimen conveniente. Entonces el abuso sexual infantil no es sinónimo de violación,
y por tanto se caracteriza una serie de formas, maneras y prácticas, ¿cierto?, abusivas con personas menores de 18 años. También es muy común que estas prácticas no sean forzadas a través de la violencia, sino que se utilice el afecto, el vínculo que hay con la persona menor de 18 años para abusar de ella. Esto porque el grueso de los abusos sexuales infantiles ocurren por personas cercanas a la víctima. Son parte comúnmente del ciclo del núcleo familiar. De hecho, en el desglose de las cifras comúnmente vemos a los padres, tíos, abuelos y padrastros siempre encabezando las listas de abusadores sexuales infantiles. Así que se usa, como parte de la caracterización, se usa el afecto y el vínculo que se tiene con la persona para seducirla y obviamente forzarla a tener relaciones sexuales o otras prácticas abusivas. Y obviamente también es importante señalar que las personas que sufren el abuso sexual infantil suelen estar sometidas a guardar silencio. Es decir, el abuso sexual infantil se caracteriza por la no palabra. Y es este silencio el cual debemos estar abordando desde múltiples lugares, incluido el espacio de la educación, poder ponerle palabra a este fenómeno, poder poner palabra al autocuidado, nombrar el cuerpo, saber cuidarnos, y para eso debemos romper el pacto de silencio, porque es el pacto de silencio el que mantiene a las víctimas sin la posibilidad de nombrar el abuso que están sufriendo, y por tanto, por desgracia, el abuso sexual se hace de manera sistemática en el tiempo, permanece con una habitualidad y no solamente una vez, ya que la mayoría de los abusos suelen ser sistemáticos y habituales en el tiempo. Vamos a poner algunos datos para caracterizar el abuso sexual infantil y algunas informaciones muy relevantes. Lo primero es señalar que el abuso sexual infantil es una gravísima vulneración a los derechos humanos de la niñez. Para que se hagan una idea, el reciente año pasado tuvimos básicamente 40.000 denuncias de abuso sexual infantil. 40.000 denuncias a nivel nacional, lo que representa un aumento de un 42% con respecto al año anterior. Y si tomamos las denuncias de los últimos años, por ejemplo, entre el año 2006 y el año 2022, tenemos más de 300.000 denuncias de abuso sexual infantil. Son cientos de miles de denuncias de abuso sexual infantil, y tenemos que saber también que no todo el mundo denuncia el abuso sexual infantil, sino que la menor cantidad de personas es la que lo hace. Entonces tenemos que esta cifra de 40.000 denuncias del año pasado, tenemos que pensar que es solamente la punta de un tremendo iceberg. Un iceberg que está en la oscuridad, donde muchas personas no están denunciando, o quienes están develando o denunciando en sus colegios, en muchos casos, por desgracia, suelen ser silenciados por la propia comunidad educativa, por la propia dirección del establecimiento, por colegas docentes, y no con el afán de encubrir, sino que, por desgracia, por no tener la formación para saber actuar en estos casos. Entonces hay un tremendo iceberg, y por tanto estas 40.000 denuncias son solo esta punta de un iceberg tremendo que debemos estar considerando. Por otro lado, podemos ver que hay un sesgo de género en el abuso sexual infantil, ya que la mayoría de las víctimas son niñas, en un 85.9%. Y por tanto, eso nos habla de que hay una violencia sexual específica que están sufriendo la niñez, particularmente las niñas, pero también los niños. Y aquí tenemos que hablar también del sesgo de género, porque muchos niños están siendo abusados, pero los niños, por los mandatos de género que tenemos a nivel cultural, guardan más silencio que las niñas y esconden el abuso que están sufriendo. Esto por toda la mitología, ¿cierto?, que tenemos en nuestra educación, ¿cierto?, a nivel cultural, donde los niños son fuertes, los niños no lloran, los niños no hablan de ciertas cosas o sufren en silencio, y por tanto se promueve que los varones desde pequeños comiencen a guardar silencio frente a ciertas dolencias que están sufriendo, que no las puedan manifestar, y obviamente ahí también se les va atrofiando el sistema emocional, ¿cierto?, donde solamente les vamos a permitir la rabia, la ira como una manera concreta y válida de poder expresar las emociones, pero todas las otras maneras van a estar censuradas. Y yo, trabajando tantos años en el CENAME mismo, nos dábamos cuenta justamente de los motivos de ingreso, y también analizando las cifras
y los procesos que se iban realizando en los programas de intervención especializada, nos topábamos también con esta realidad, que la mayoría de las denuncias de abuso sexual infantil eran realizadas por niñas, pero con los niños, en la medida que trabajábamos en el proceso, iban develando el abuso sexual infantil que estaban sufriendo y que no se habían atrevido a nombrar. Y de hecho hay muchas personas que llegan a su vida adulta y nunca le han contado a nadie que fueron abusados sexualmente. Pienso en el caso del año pasado que un adulto mayor, el cantante Alfredo Fuentes, conocido en su época como el Pollo Fuentes, ¿cierto? Señaló recién ahora siendo adulto mayor que sufrió un abuso sexual infantil en su colegio por parte de un sacerdote. Imagínense que hay generaciones completas que recién están comenzando a develar los abusos que sufrieron hace casi un siglo atrás, porque antes esto no se hablaba. Era un mito, era tabú, se sufría en silencio, y por tanto hoy día queremos combatir este silencio a través de la educación. Volviendo a las cifras, nos vamos a encontrar que el 70% de las víctimas de delitos sexuales está entre los 10 y los 17 años. La mayoría ocurre tempranamente. El abuso sexual infantil ocurre en la tierna niñez, y en los primeros años, ¿cierto? Las cifras nos dicen que se da el 10,8% de casos entre los 0 y los 5 años de edad, y la edad promedio de la que una persona es abusada sexualmente son los 11 años. Por eso es tan relevante comenzar desde pequeños, ¿cierto? A promover el buen trato, a promover el cuidado del cuerpo, a saber cuidarse, a conocer a quién acudir cuando le está ocurriendo algo, a saber nombrar las partes del cuerpo, a saber también que existe el abuso, que te puedes proteger, pero también hay personas que van a abusar y hay que estar alerta y saber cómo actuar. Ya que si ocurre tan tempranamente aquello, debemos también con anterioridad estar interviniendo desde la educación, obviamente siempre adecuado a a la propia edad, a cada etapa del desarrollo del ciclo vital, y promoviendo obviamente los mecanismos y los derechos humanos. También ocurre, como ven, el abuso sexual infantil ocurre principalmente al interior de la propia familia. No son personas extrañas, ajenas a la vida de una persona a quienes abusan, sino que suelen ser las personas más cercanas. También ocurre en el ámbito de la educación y en entornos eclesiásticos. Seguramente ustedes han visto muchos casos en los cuales está involucrada las autoridades de la Iglesia Católica, ya sea porque están violando de manera masiva a la niñez, o ya sea porque de manera masiva están encubriendo a los abusadores sexuales infantiles, lo que genera que los delitos queden en la impunidad y genera también que las víctimas no puedan ser reparadas en los abusos que han sufrido, y por tanto estos delitos quedan en la impunidad, no se repara a las víctimas, y esto genera un círculo terrible de manera institucional donde el abuso es permisible. También es importante señalar que además del silencio que sufren las víctimas, ¿cierto? Estos fenómenos, las víctimas y adultos desconocen protocolos, y esto nos dicen constantemente nuestro mapeo de la realidad, incluso en este propio taller, ¿cierto? Cuando consultamos quién ha recibido formación en la universidad con respecto al abuso sexual infantil y las responsabilidades legales que tienen en la educación, es que nadie está recibiendo esta formación a tiempo, para poder actuar obviamente también a tiempo. Entonces hay un desconocimiento formal de los protocolos y los mecanismos legales, también hay una carencia de educación sexual integral en la práctica, a pesar, ¿cierto?, que deberíamos estar generando programas de educación en sexualidad, afectividad y género, a pesar de que la ley de violencia escolar nos dice que debemos erradicar todo tipo de violencia del ámbito educativo, incluida la violencia sexual. En fin, ahí tenemos varios desafíos en el ámbito de la educación, y obviamente hay una escasa formación en las universidades para que las generaciones de profesionales conozcan cuáles son sus responsabilidades como garantes de derechos. Ahora estamos hablando de abuso sexual infantil, pero podemos hablarlo también en otros ámbitos, ¿cierto? Como en diversidades sexuales y de género, o de buen trato, etc. Acá vamos a ver unas cifras de datos duros del año pasado. Esta imagen que ustedes están viendo nos muestra cómo han ido aumentando año a año, ¿cierto?, las denuncias de abuso sexual infantil. Estas son solo las denuncias, ¿ya? No son los datos, no están consideradas todas las personas que sufren, ya que la minoría es la que denuncia. Así que imagínense, si tenemos 40.000 denuncias diarias, son eso aproximadamente 110 denuncias, perdón, 40.000 denuncias el 2022, eso quiere decir que tenemos aproximadamente 110 denuncias de abuso sexual infantil al día.
al día tenemos 110 denuncias de abuso sexual infantil, pero tenemos que saber que hay una cifra oscura, ¿cierto?, que suele ser el triple a lo que estamos viendo. Entonces la cifra es bastante mayor. Si lo agregamos por región, nos vamos a encontrar que la región metropolitana concentra la mayoría de las denuncias, ¿cierto?, con 11.451 denuncias, y que el Biobío es la segunda región que le sigue en número de denuncias de abuso sexual infantil, para, ¿cierto?, luego saltar a Valparaíso con más de 3.900 denuncias, luego la Araucanía con más de 2.600, y así vamos viendo cómo a nivel nacional en cada una de las regiones se están produciendo cientos y miles de denuncias por estos motivos. Y si de hecho si hiciéramos un desglose proporcional, veríamos que la región, como Magallanes, por ejemplo, que allá ahí tenemos 482 denuncias de abuso sexual infantil. Y sabemos, ¿cierto?, que la región de Magallanes es la más grande del país, pero la menos poblada también. Es decir, donde menos personas viven en Chile es en la región de Magallanes. Pero si estas cifras las transformamos a nivel de proporción, vamos a encontrar que en la región de Magallanes es una de las regiones donde ha crecido más el abuso sexual infantil, más de un 30% con respecto a la media nacional, por ejemplo, y que a nivel proporcional es donde más abusos sexuales hay, de acuerdo a la población que vive. Por eso hablo en términos proporcionales. Entonces, los números también no dicen todo lo crítico que conlleva aquello. Por eso les quería hacer esta comparación entre Metropolitana y Magallanes, que parecen tan disímiles, pero en términos proporcionales ocurren más abusos sexuales infantiles en Magallanes. Ya esto es solamente por cantidad de población. Ya, pero el número de denuncias lo vamos a centrar, ¿cierto?, sobre todo en la región metropolitana, pero tienen que saber estos datos más críticos que nos ayudan a pensar que hay otros antecedentes que están ocurriendo acá que debemos tener presentes. Volviendo a seguir caracterizando el abuso sexual infantil, insistir entonces que este se caracteriza por la no palabra, ¿ya? Y por lo tanto la palabra va a ser fundamental en la educación para poder aprender a nombrar la realidad y también aprender a nombrar cuáles son los mecanismos que podemos usar para cuando se nos están vulnerando nuestros derechos o abusando sexualmente. Y la mayoría de estos delitos son casos reiterados y silenciados. Ya nos ocurren solamente una vez, suelen ser reiterados en el tiempo, y obviamente que la mayor cantidad de víctimas llega hasta su vida adulta sin jamás haberle dicho a nadie, ni siquiera a sí misma, que fueron abusadas sexualmente en la niñez. Bueno, ahí, para quien no conozca, perdona, Carolina Navarro, ella es una académica de la Universidad de Chile, psicóloga también, ha formado 2 diplomados muy importantes en Chile, justamente un diplomado de postítulo en peritaje psicológico forense de delitos sexuales, y el otro es el diplomado de intervenciones terapéuticas y preventivas en agresión sexual. Esos diplomados son muy importantes para quienes se dedican a la detección y a la reparación de estos crímenes. Ahora vamos a ver, ahí tuvimos una primera parte de caracterización entonces de abuso sexual infantil. Ahora vamos a ver las obligaciones legales que tenemos cuando nos enfrentamos al abuso sexual infantil entonces. Y estas obligaciones legales las vamos a encontrar en distintos cuerpos legales, ¿ya? Acá yo les voy a mostrar primero la ley 21.160, que es una ley que declara imprescriptibles los delitos sexuales infantiles, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que esto es una ley del 2019, muy reciente esta ley. Eso quiere decir que de ahora en adelante los delitos sexuales no van a prescribir, como sí lo hacían antes, ¿ya? ¿Por qué no van a prescribir? Porque ya hemos caracterizado inicialmente. Primero, no se habla de abuso sexual infantil. Las víctimas están silenciadas para poder hablar de esto. Ocurren principalmente en su ambiente familiar, y por tanto es muy tardío en el tiempo cuando comienzan a develar o verbalizar estos abusos, y por tanto ya han pasado más de 10, 15, 20 años. Por tanto, se ha puesto de acuerdo a la sociedad, el poder legislativo, el ejecutivo, y obviamente también ahí con el poder judicial, para que estos delitos, a diferencia de otros, no prescriban en el tiempo, para que las víctimas entonces tengan el derecho al tiempo, derecho a hablar, y eso es de caso a caso, y debemos generar las condiciones sociales y educativas para poder
lograr que las personas puedan hablar y verbalizar en torno a esto. Entonces ahora, por un lado, no prescriben estos delitos penalmente, pero ahora además esto incluye a las personas que impidieron o encubrieron el abuso sexual infantil, ya sean personas o instituciones. Ya ahora vamos a poder perseguir por ley a las personas que estén encubriendo o entorpeciendo las denuncias, pero también vamos a poder perseguir socialmente, como sociedad, a las instituciones que de manera institucional, valga la redundancia, están protegiendo a los abusadores sexuales y o están entorpeciendo que las víctimas denuncien. ¿Ya? Así que esto es una ley muy importante, y para que sepan que ahora los delitos sexuales infantiles no prescriben. La otra, otra responsabilidad nos vamos a encontrar en el Código Procesal Penal. El Código Procesal Penal en su artículo 175 señala quienes deben de manera obligatoria denunciar. Y en su letra E del artículo 175 señala a ustedes, señala los directores, inspectores y profesores de establecimientos educacionales de todo nivel, colegios públicos o privados, ya acá no hay diferencia si es público o privado, todos estas personas, ¿cierto? Deben informar, entonces denunciar los delitos que hubieran estado afectando a estudiantes fuera o dentro del establecimiento. Pensemos que tal vez el delito no ocurrió en el establecimiento, por ejemplo, un abuso sexual infantil, una violación o una vulneración grave de derechos humanos, sino que ocurrió en la familia, pero es en el colegio donde se devela. Ya el colegio aún así va a estar obligado a actuar a tiempo. Y obviamente la denuncia de una persona exime de la responsabilidad a las demás, ¿ya? Por ejemplo, si es el director o es el inspector o es una profesora la que denuncia, todo el resto queda liberado de esa obligatoriedad porque ya se realizó la denuncia. Y esto es muy importante porque además deben saber que tienen máximo 24 horas para hacer la denuncia, ¿ya? No más que ese tiempo. Ya sean estas denuncias por vulneración grave de derechos o por abuso sexual infantil. Máximo en 24 horas deben entregar los antecedentes al Ministerio Público para que el Ministerio Público inicie las investigaciones legales. Ustedes no deben investigar, no deben reunir pruebas, no pueden sospechar de la víctima ni poner en duda el relato, sí deben entregar los antecedentes al Ministerio Público. Esa es la obligación, ¿ya? No creerle a la víctima si le creo o no le creo, si creo en los hechos, si a lo mejor tú entendiste mal, nada de aquello corresponde en este caso. Solamente entregar la información a través de una denuncia al Ministerio Público para que éste inicie las investigaciones legales, y para esas investigaciones legales el Ministerio Público va a utilizar esta ley, la ley 21.057, que es la ley de entrevistas videograbadas. Esta ley se hizo justamente porque las víctimas de abuso sexual infantil estaban siendo sometidas a una serie de entrevistas, donde no primaba, por desgracia, donde no primaba el proteger a la víctima, sino que era entrevistada por muchas personas distintas, y ahora el objetivo de esta ley es evitar justamente esa revictimización. Entonces lo que se va a hacer es que la entrevista investigativa a nivel legal va a ser videograbada, ya para que sea realizada por personal especializado en peritaje de abuso sexual infantil y poder, ¿cierto?, a través de esa entrevista recoger el máximo de antecedentes posible para la causa penal, y así también estar previniendo la revictimización secundaria, ¿cierto?, que es exponer a la víctima una y otra vez a que cuente los delitos o los horrores que ha sufrido en el contexto de abuso sexual infantil. Así que la idea es prevenir esta revictimización secundaria, utilizar la entrevista video grabada como un elemento fundamental para la investigación penal y proteger a las víctimas. Ya entonces ustedes ya saben con esto que ustedes no deben investigar, no deben realizar las preguntas, ya, porque solamente se puede hacer una vez eso, y tiene que ser en el contexto de la 21.057, dirigida a la entrevista por el Ministerio Público en en coordinación directa con los programas especializados que también tienen personal especializado en estos conocimientos y en estas materias. Ya, así que ustedes como docentes quedan liberadas y liberados de realizar cualquier entrevista con respecto a esto, sino que solamente acoger a las víctimas y hacer la denuncia, que es lo que vamos a ver en los puntos protocolares.
Esta ley también nos está señalando que se busca evitar toda consecuencia negativa que pueda estar sufriendo una persona menor de 18 años, obviamente con ocasión de la interacción en calidad de víctima con las personas o las instituciones que intervienen en cada una de las etapas de denuncia, investigación y juzgamiento. Ya la idea también es evitar que la víctima se le exponga al abusador sexual infantil y protegerla obviamente también de esa exposición, ¿ya? Y asimismo también para los efectos de esta ley se va a considerar niña o niño a toda persona, en este caso menor de 14 años de edad y adolescentes, a todas las personas que hayan cumplido 14 años y no hayan alcanzado todavía la mayoría de edad. Así que dicho de otra manera, esta ley abarca a todas las personas menores de 18 años, ¿ya? Y también vamos a ver algunas cuestiones que son protocolares, es decir, qué debemos hacer o qué no debemos hacer por ningún motivo cuando estamos frente al abuso sexual infantil. Ya acá les voy a mostrar las orientaciones en torno a qué hacer y qué no hacer, que son de la Superintendencia de Educación, del Ministerio de Educación y de la UNICEF, para que vean que todas básicamente dicen lo mismo, porque los elementos internacionales frente a la revelación, sospecha o denuncia son también los mismos, y cada legalidad vigente también los va tomando en consideración. Entonces lo que ustedes sí pueden hacer, ya hemos visto lo que no pueden hacer, ya que lo tiene que hacer el Ministerio Público, que es investigar y realizar la entrevista videograbada. Pero lo que ustedes sí pueden hacer es agradecer a la persona que está develando o le está denunciando o entregando esta información como un gesto, ¿cierto?, de confianza, y por tanto, ustedes ahí obviamente potenciar y expresar el deber que tienen para protegerle y cuidarle, ¿ya? Y obviamente ahí señalar la confidencialidad del relato, pero que como son hechos de delitos, ustedes tienen la obligación de actuar, ¿ya? Ahí tienen que señalarle también usted a la persona que la persona no necesariamente tiene que denunciar, salvo que la persona quiera denunciar, pero ustedes sí van a estar obligados a denunciar, ¿ya? Y para eso no requieren el consentimiento de la víctima, ya que es parte de sus obligaciones expresas que están en el Código Procesal Penal. No hacerlo va a hacer que ustedes también cometan un delito, ya por eso es tan importante que conozcan estas obligaciones legales para que también entendamos, comprendamos cuál es la razón de ser de estas obligaciones. También la idea es que ustedes proporcionen condiciones para que la víctima se sienta lo más cómoda posible, es decir, no hablar de esto con la víctima, ¿cierto?, en un espacio donde están las otras personas, en el pasillo donde están pasando estudiantes, docentes, sino que buscar las condiciones materiales en una oficina, en un espacio seguro, para que la persona esté lo más tranquila posible en ese contexto, ¿cierto? Con respecto a la participación de estudiantes chiquititos, ¿cierto?, como párvulas o estudiantes, debe ser esta siempre voluntaria. Ya ustedes no pueden forzar a la persona. Sí pueden entregarle contención si la persona lo requiere y lo manifiesta, ¿ya? Ojo con transgredir el cuerpo de manera inconsulta de alguien. Pregúntenle a la persona qué necesita, pregúntenle a la persona cómo se siente, y eso les va a estar entregando a ustedes información para saber también cómo poder actuar. Sí, también deben hacer ustedes es escuchar el relato de manera activa, sin preguntar o sin establecer preguntas capciosas, ¿cierto? Preguntas que busquen información precisa, sino que ustedes no deben realizar preguntas. Recuerden que la entrevista con las preguntas específicas se realizan en otro momento, pero sí ustedes pueden escuchar de manera activa, sin hacer estas preguntas, sin hacer análisis ni juicios de valor, ¿ya? Nada ahí ustedes de escucharla de la manera más activa posible y obviamente consignar todo lo que escuchen y lo que vean por escrito. Deben dejarlo por escrito porque luego esa es la información que ustedes escucharon y la información que vieron, ¿cierto? Por ejemplo, ustedes están escuchando que no sé cómo ustedes le dirán, pues profe, mire, a mí yo sufrí un abuso sexual, o a veces no usan esas palabras, dicen tal persona me hizo esto, tal persona me forzó a hacer esto otro, y la persona supongamos que comienza a llorar, o tener una crisis, o se orina, o comienza a tiritar, etcétera. Todas esas cosas son las que ustedes están viendo y escuchando, las que van a dejar por escrito, y esa es la información que van a entregar al Ministerio Público, ¿ya? Ustedes no pueden establecer juicios de valor, si creerlo o no a la víctima, ni nada por el estilo. Escuchar y anotar todo lo que están viendo y lo que están escuchando,
y eso entregarlo al Ministerio Público, que es la única instancia que va a realizar posteriormente las investigaciones. También ustedes no deben transmitir expectativas respecto a la situación, el proceso, las consecuencias. Por ejemplo, decirle, no, si es tu papá no le va a pasar nada, pero es importante que hablemos con él. No, no pueden estar transmitiendo falsas expectativas porque sí van a ocurrir situaciones que la persona debe estar informada. Ya es parte de su derecho humano, el derecho a la información, y también ustedes deben estar previniendo la victimización secundaria, ¿cierto? Y también, obviamente, saber que el estudiantado tiene el derecho a que se respete su integridad física, psicológica y moral, y también su privacidad. Es decir, no exponer la información de la persona de manera pública en el establecimiento. Por ejemplo, a tal estudiante le ocurrió tal cosa, ¿cierto? A tal estudiante sufrió un abuso sexual infantil, porque esa información es privada. Ya lo que sí pueden hacer es abrir el diálogo, abrir la conversación en el espacio educativo para prevenir, detener y apoyar, ayudar a quienes estén padeciendo aquello, pero no pueden exponer entonces los datos privados de la persona. Ya tiene el derecho a la confidencialidad y a resguardar toda su integridad. Y nos vamos a encontrar obviamente básicamente con estos mismos criterios a nivel protocolar, incluso en lo que nos señala el propio Ministerio de Educación, que es lo que estamos viendo ahora, que el propio Ministerio, ¿cierto?, nos orienta a acoger y escuchar a la persona que está siendo víctima de esto en función de su edad, etapa del desarrollo y estado emocional. Si es una persona que está desbordada en términos emocionales, está gritando, está llorando, se está tal vez autolesionando, no es el momento ahí, ¿cierto? Para estarla forzando a entregar la información, ¿cierto? Sí podemos estar conteniendo y dejar obviamente todo consignado por escrito una vez que ocurra o salgamos de la situación de crisis propiamente tal. También va a insistir el Ministerio de Educación en este caso, lo anterior era de la Superintendencia, el Mineduc insiste también en generar las condiciones lo más cómodas posibles y tranquilas para que la persona pueda hablar de lo que le está ocurriendo, y si el estudiante va a hablar sobre una situación frente al resto del curso, ustedes les deben consultar si desea conversar de manera más privada lo que está relatando, ya sea en ese momento u otro, posterior a alguna actividad en la que estén, transmitir confianza y evitar mostrarse afectado o sorprendido. Y eso es muy difícil como docente o como persona humana en general. Si estamos escuchando un relato de un abuso sexual infantil, vamos seguramente a rompernos, nos va a afectar, nos va a generar una alteración en nuestro ánimo, en nuestros pensamientos, nos va a drenar de energía. Entonces, es muy complejo, ¿cierto?, mantener cierta tranquilidad cuando escuchamos información tan terrible como esta, así que yo les voy a sugerir también, que no están las recomendaciones, pero se las recomiendo, ¿cierto?, como docente y profesional que acompaña a muchas instituciones y casos, a contar con un espacio posterior para ustedes, como mundo adulto, para poder decantar y también recibir contención, porque recibir esta información es estar expuesto a mucho daño, y no podemos simplemente seguir con la vida así nomás como si esto no nos fuera a afectar. Así que también tratar de buscar espacios de contención para el propio mundo adulto que recibe esta información y que se ve impactado también, ¿cierto?, por esta violencia. Y obviamente insistir en resguardar la intimidad y la privacidad, asegurar la confidencialidad de la información, no exponerla públicamente, no dar los datos personales de la persona, no informar lo que le ocurrió a tal o cual estudiante, sino que resguardar dicha información y no difundir el relato. Ya a veces tendemos a eh, transmitir la información personal de alguien, a tal estudiante le pasó tal cosa, en realidad debiésemos estar resguardando esta información por todas estas características que estamos señalando. También, desde el propio Ministerio de Educación, ¿cierto?, las orientaciones protocolares es escuchar con atención y de manera activa el relato, sin presionar, sin interrumpir, respetar los silencios y los ritmos para contar la experiencia que les están señalando, y no realizar por ningún motivo preguntas, análisis o juicios, y obviamente tampoco sugerir respuestas, ¿ya? No pongan información o palabras en la boca de la persona, sino que la persona refiera y relate como ella pueda, y luego ya habrá otra instancia para realizar las preguntas más precisas, que es en el contexto de la ley 21.057.
También no preguntar detalles de lo sucedido para obtener más información, no preguntar por nombre de las personas, por fecha, dónde ocurrió el abuso, qué le hicieron exactamente. No hagan esas preguntas, ya, porque son posteriores también en el contexto de la 21.157, y acá la idea no es cuestionar ni criticar, no hacer juicios o responsabilizar al niño o niña, ¿cierto?, de lo que le está ocurriendo. Seguramente tú provocaste. Eso lo digo, por ejemplo, hay muchos casos que en colegios a los niños que son afeminados u homosexuales se les culpa de las violaciones y los abusos que sufren. Le dicen, tú seguramente provocaste esto, a ti te gusta el sexo con personas del mismo sexo, etcétera, y eso va obviamente alterando el relato, va responsabilizando a la víctima de lo que le ocurrió, y la verdad es que eso no es argumento para no denunciar, ¿ya? Así que también la idea es evitar realizar comentarios sobre la familia o presuntos partícipes, ¿ya? Vamos a insistir con esto porque los protocolos son bien explícitos en no hacer estas cosas. Obviamente también consignar todo esto por escrito, todo lo que ustedes vean y todo lo que ustedes escuchen, no transmitir falsas expectativas a lo que va a ocurrir o no ocurrir, porque sí o sí debe ocurrir la investigación legal y sí o sí el estudiante, víctima, ¿cierto?, de aquello, debe ingresar a un programa de reparación, etcétera. Así que hay cosas que sí o sí van a ocurrir. Así que es muy importante tenerlo presente y ser lo más sincero y sincero posible para no hacer promesas que no se van a poder cumplir. También señalarle a la víctima las posibles acciones que van ustedes a tener que realizar, explicando todo esto de manera tranquila y lo más clara posible, incluido todos los pasos que van a continuar, ¿cierto? Que ustedes van a tener la obligación de cuidar a esa persona y por tanto están obligados por la ley a hacer la denuncia para que esto termine, sean investigados y la persona sea reparada. Así que tienen que dar cierta información de lo que va a ocurrir y de las medidas que se van a tomar como establecimiento educacional. Y cuando cuando esto ocurre en el establecimiento educacional, no es que solamente hay una víctima, es la comunidad educativa completa también la que debe recibir orientación. Así que es una oportunidad siempre hacer jornadas de prevención o jornadas de educación sexual y buen trato, o jornadas que erradiquen la violencia de todo tipo, porque son estrategias múltiples, ¿cierto?, para poder abordar todo esto de manera oportuna. Y obviamente la idea es prevenir y también detener cuando esto está ocurriendo. Ya recuerden siempre que la idea es evitar la victimización secundaria, y para eso está la ley 21.057, para resguardar aquello, que la participación del estudiante es voluntaria, ya no se le puede forzar a entregar información. Y obviamente si un estudiante está en alguna descompensación, la idea es acompañarse por un profesional de apoyo para que tengan las mejores herramientas para acoger y contener a la persona que está informando de aquello. Y obviamente ahí tener presente, voy a checar esto, tener presente, ¿cierto?, que desde la superintendencia nos señalan que los protocolos de actuación frente a estos hechos de connotación sexual y vulneración de derechos deben estar de acuerdo a los protocolos de actuación que están previstos también en la circular 482 y la 862 de la superintendencia. Les invito a descargarlas para que las conozcan, las den a conocer en su establecimiento, y obviamente en conjunto a toda la comunidad educativa formarnos para enfrentar esta realidad social y sexual que es tan terrible en nuestro país, ¿ya? Así que todo esto también debe ser, como ustedes deben saberlo, estar incorporado en el reglamento interno de cada establecimiento educacional público o privado, y no puede estar por sobre la ley, ¿ya? Así que el reglamento interno debe considerar la legalidad vigente y no inventar cada colegio qué haría y qué no haría frente a tal caso, porque eso ya está orientado, ya están las orientaciones técnicas e institucionales, así que debemos conocerlas más bien y obviamente implementarlas, ya que esto es obligatorio y vinculante para los establecimientos educacionales. Y desde las pautas que nos entrega también la UNICEF van en sintonía con la que entrega el Ministerio de Educación y la Superintendencia, y con esto vamos a ir cerrando la parte protocolar para luego pasar a la parte práctica y resolver consultas y dudas. Y obviamente también las pautas internacionales nos indican que para enfrentar el abuso sexual infantil, la violación, sospecha o denuncia, debemos como mundo adulto mantener la calma
y evitar hacer preguntas que puedan, ¿cierto?, en este caso intimidar a la persona que nos está revelando la situación. Así que son dos cosas difíciles, ¿cierto? Mantener la calma frente a hechos tan terribles y también obviamente evitar hacer preguntas, ya que tendemos, ¿cierto?, a hacer preguntas. ¿Dónde te ocurrió? ¿Quién te hizo tal cosa? Etcétera. Así que debemos evitar, ¿cierto?, todo aquello, creerle a la persona lo que nos está contando y no hacerla sentir culpable. Sí podemos establecer algunas preguntas vagas o muy generales para saber qué le pasa, ¿cierto? ¿Qué te está pasando? Te veo que está muy complicado, en fin, algunas preguntas pero muy generales, ¿cierto? Para establecer un clima de confianza, no preguntas del tipo investigativa, ¿cierto? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Qué pruebas? Etcétera, ¿ya? Y también obviamente mantener siempre una actitud respetuosa con respecto a la víctima, agradecerle la confidencialidad, ¿cierto? Y la información que le está entregando, explicarle que ustedes van a tener que obligatoriamente hacer una denuncia, comunicar esta información, porque lo que le está ocurriendo no debería haberle sucedido y que no es culpa de ella como víctima. Ya, sí, eso sí podemos hacer una contención, pero hacerle ver que tenemos que cumplir con ciertas obligaciones, que debemos actuar para protegerle y también obviamente que la persona sea reparada. Reportar en este caso a la mayor brevedad posible. En el caso chileno son máximo 24 horas. Ese es el reporte, que es el rango de tiempo que tenemos. Máximo 24 horas para hacer la denuncia en el Ministerio Público, no más. Y como ven, también hacer un informe por escrito donde ustedes deben describir todo lo que escucharon y todo lo que vieron, ¿ya? Nada de inventar, nada de hacer juicios de valor, lo que escucharon y lo que vieron. Buscar atención especializada tanto para la víctima, pero también para ustedes. Recuerden que ustedes también se van a ver enfrentadas y enfrentados a un dolor, a un sufrimiento, porque cuando nos relatan algo tan terrible, una persona tan pequeña, sentimos, créanme, que un dolor terrible. Así que también busquen una contención especializada para ustedes con posterioridad y explicarle siempre a la víctima, ¿cierto?, los pasos que se van a venir, para que esté lo mayor para que esté informada, para que eso también evite angustias, porque no saber qué es lo que va a ocurrir, qué es lo que viene, también genera una angustia tremenda para la víctima. Entonces es importante explicarle que van a haber unos pasos lo más claro posible para que la persona sepa entonces qué es lo que va a ocurrir con posterioridad. Eso con respecto, antes de pasar al ejercicio, eso con respecto a las tres primeras partes, ¿cierto? A la caracterización del abuso sexual infantil, a las obligaciones legales, que son bastantes, como vieron, y también a las orientaciones protocolares y procedimentales, ¿cierto? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué no debemos hacer? Eso podríamos distinguirlo así, ¿cierto? Hay cosas que podemos y debemos hacer, hay cosas que no debemos hacer aunque queramos hacerlas. Entonces ahí tenemos las tres dimensiones: la caracterización del abuso sexual infantil, las obligaciones legales y los protocolos, o las medidas protocolares, procedimentales que debemos tener. No sé si hay alguna consulta, duda o comentario con estas tres partes que hemos visto. Hay varias en el chat. Ah, perfecto. Si quieres que te las lea, y Marisol Peñailillo también quiere hacer una consulta. Sí, Marisol, dele usted mientras tanto, Marisol, mientras leemos las preguntas. Hola, ¿me escucha? Súper bien, Sí, Marisol, ya, súper no. bien. Sí, yo también lo había puesto en el chat, pero era respecto de qué pasa si el colegio no hace la denuncia. ¿Hay algún tipo de sanción? ¿Quién interpone esa sanción? O sea, ¿puede ser demandado el colegio? ¿Es la familia la que...? O sea, qué pasa, digamos? ¿Cómo es el camino a seguir cuando el colegio no denuncia y hace vista gorda o ignora o no le toma el peso, digamos, a lo que pasó? Eso. Sí, de hecho ese va a ser el caso que van ustedes a trabajar a nivel grupal, Marisol. ¿Se recuerdan que cuando vimos recién el Código Procesal Penal y las obligaciones que establece, señala que debe denunciar o la dirección del establecimiento, o la Inspectoría General, o la persona docente? Y que si una de las partes denuncia, las demás quedan liberadas claro, quedan liberadas de denunciar, porque ya alguien lo hizo. Entonces, si un colegio no lo está haciendo, está cometiendo un delito terrible, ¿ya? Porque primero está en el Código Procesal Penal, no en cualquier código, en el procesal penal, ¿ya? En la parte penal está puesto que le señala a ustedes de manera expresa que deben denunciar. Si un colegio no lo hace, va a ser denunciado. Y las autoridades que no cumplieron con sus funciones van a ser investigadas, ¿ya? Así que ustedes se están frente a un caso, dejen la información también en un acta,
dejen la información a través de un correo, directora, ocurrió tal hecho, ¿cierto? O como ya usted fue informada, directora o director, ocurrió este relato en el colegio y sabemos que está la obligación de denunciar. Así que ustedes déjenle por escrito al establecimiento, a la dirección particularmente, que ustedes saben que es obligatorio denunciar. Si la dirección no lo hace, ya va a ser una responsabilidad legal posterior que va a tener esa autoridad, ¿ya? Y no solamente multa, sino que se le va seguramente se le puede acusar de encubrimiento de abuso sexual infantil, ¿ya? Y ese es un delito también porque estamos en conocimiento de nuestras obligaciones y en conocimiento de lo que debemos hacer, nos negamos entonces a actuar. Y eso es un delito porque es actuar, ¿cierto? O no actuar con intención, a sabiendas de que era obligatorio. Porque recuerden, no es un favor, es obligatorio. No si me parece o no, no si le creo a la víctima, o no, o sea, que esta niñita siempre inventa cosas, quiere llamarle la atención. No hay juicios de valor posible acá. Escuchamos, entregamos la información en una denuncia. Ya, Marisol, así que eso. A ver, más Muchas preguntas. Nos dice, gracias. de nada. ¿Qué pasa si se denuncia pero fuera de las 24 horas? Por ejemplo, luego de unas 2 semanas. Claro, eso es muy común también. De hecho, hay casos que pasan meses antes que se materialice en una denuncia. Ya, si fuera el caso, nuevamente, las personas que no entregaron la denuncia a tiempo, lo más probable es que sean investigadas. ¿Ya? Hay programas especializados también a nivel en cada una de las comunas que van a enfrentar también a las personas que recibieron esta información, y la idea es que también conozcan entonces estas responsabilidades legales para evitar entonces mantener a la víctima en un silencio, ya sin acción legal, sin acción de reparación. Así que es importante saber que pueden también ser investigadas e investigados si es que no cumplen con esta obligación. Pero también es importante señalar, a mí me ha tocado muchos casos que demoran en el tiempo en denunciar porque no sabían de la obligatoriedad de 24 horas, y una también lo puede dejar consignado en los informes. A mí me tocó mucho tiempo trabajar en programas justamente, teníamos que reportar a los tribunales los procesos que realizábamos, y obviamente nos dábamos cuenta que la profesora o la dirección no es que ocultó el delito o la información, sino que la tipa ni siquiera sabía cuál era su obligación. Entonces también ahí, por ejemplo, con esa información, una ya no perseguía al docente, ¿cierto?, a la dirección, sino que forzaba a través de los tribunales a capacitar a todo el establecimiento para que esto no volviera a ocurrir. Yo siempre confío en la educación, no solamente en lo punitivo, sino que en lo educativo. Entonces también es una oportunidad para educar a la comunidad cuando esto ocurre y encontramos que estamos con falencias tan graves. Sandra Cubillos, tiene su mano levantada. No se le escucha a Sandra, tal vez tiene el micrófono apagado. Ay, sí, disculpa, sí, tenía el Ya. micrófono apagado. Hola, ¿cómo estás? Mira, te quiero hacer como, no sé si varias consultas o apreciaciones, pero mira, tuvimos un caso la semana recién pasada, que había como una asociación entre una develación que hizo la niña el día jueves a una profesora, donde le señala que ella es violentada físicamente por su familia, y en este mismo relato señala que su hermana mayor aparentemente había sido abusada por el padre, ¿ya? Esto se nos señala a última hora del día jueves. El día viernes nosotros hicimos las denuncias, pero también hicimos denuncia a Carabineros porque el papá la venía a retirar. La verdad es que nos quedó una sensación muy amarga. ¿En qué sentido? En que esta persona, por mucho que uno haga la denuncia, era un día viernes y la niña se iba el fin de semana con sus padres a su casa. Del terror, quedamos, no te explico cómo quedamos, porque al final a este caballero se lo llevaron detenido, pero no lo podían dejar detenido porque prácticamente tenía que ser casi infragante la situación para que lo dejaran ahí. Entonces tú te imaginas cómo nos quedamos el fin de semana todos en el colegio. Fue terrible, terrible, porque uno se imagina, hicimos nosotros, que no tenemos dupla psicosocial en el colegio, tuvimos que hacer, entre todos nos pusimos de acuerdo para ir el fin de semana, hicimos contactos con vecinos para que nos dijeran cómo podíamos, si es que veían algo extraño, para que nos informaran rápidamente. Pero a veces da la sensación de que el sistema es tan lento,
tan lento todo esto que sentimos que los niños siguen siendo al final vulnerados. Ahora, tú hablaste de puntos importantes. Tú dijiste que la persona a quien se le devela, que no debe interrogar, y la verdad, Lucha, yo siento que la mayoría de los colegios no tenemos capacitaciones para esto. Y al no tener capacitaciones para esto, podemos caer muy fácil en errores, y en errores que pueden ser a lo mejor vitales para el niño. Entonces, siento que desde ministerio nos han mandado tanta información, que cuando tú dices, también tiene que haber un momento para el que recibe esta revelación de que sea contenido. Dime, ¿en qué momento, si todos los días están ocurriendo cosas en el colegio? Y muchas veces no tenemos como para poder contratar un sistema externo para que nos venga a capacitar. Y no creo que mi realidad sea muy distinta a la de muchos colegios. Entonces, ¿qué hacemos frente a tanta información legal finalmente? Porque hoy día ya los profesores ya no solamente tenemos que saber de lo que es entregar un contenido, tenemos que saber de cómo contener a un niño, tenemos que saber cómo contener a un niño desregulado, tenemos que saber cómo contener a un niño que está siendo afectado así tan gravemente como tú lo estás señalando, pero ¿quién contiene a los docentes cuando no hay capacitación real? Esa es mi... Disculpa, a lo mejor tuve como una catarsis, pero creo que mi realidad no debe ser ajena a muchas realidades de muchos colegios de nuestro país. Sí, Sandra, muchas gracias por tu reflexión, por estos comentarios, ¿cierto? Y efectivamente, en general, como tú dices, no hay una formación inicial a quien nos dedicamos a la educación para poder saber todo esto que estamos viendo en este taller y saber cómo actuar, qué no hacer, etcétera. Y ese es un desafío mayúsculo para el Estado y para las universidades del país. Yo hago clase, les decía que hago clase en la universidad en varias carreras, y donde más me interesa incidir ahí es en modificar algunos planes curriculares, por ejemplo, en el ámbito de la educación, para incluir estos conocimientos específicos, porque no los vamos a encontrar, eso nos dice la realidad, nos vamos a encontrar con esto, así que tenemos que estar preparadas y preparados para poder enfrentarlo, no solamente manejando, ¿cierto?, la legalidad vigente, no solamente manejando los protocolos, que también, sino que además podemos saber cómo a través de la educación podemos estar haciendo prevención, cómo a través de la educación podemos estar entregando elementos de autocuidado, cómo a través de la educación podemos estar erradicando este tipo de violencias, porque es parte de nuestras obligaciones en el ámbito de la educación. Así que hay un tremendo desafío, coincido contigo, Sandra, tremendos desafíos. También hay todo un desafío que por eso siempre lo pongo en escena, que es qué pasa con las profes y los profes, ¿cierto?, que están recibiendo esta información y luego quedan a la deriva, y viendo esto en soledad, ¿cierto?, sin contención, con posterioridad, etcétera. Así que hay una serie de desafíos. Yo le pongo a esos desafíos sin necesidades. Acá nos están preguntando si se va a compartir la presentación. Sí, la presentación la vamos a compartir con todas las personas asistentes a este taller, para que ustedes también la puedan reciclar, esta presentación, la pueden usar en sus colegios y comunidades, en reuniones con padres, madres y apoderados, ¿cierto? También con estudiantes, con colegas. La idea es que la presentación no se quede guardada, sino que se mueva, que esta información circule. Y yo doy muchas gracias, insisto, aquí al Departamento de Mujer y Género y la Red de Educación No Sexista por abrir estos espacios formativos que no están no están habiendo en otros lugares. Así que muy relevante esto que está haciendo la Red de Educación No Sexista del Departamento de Mujer y Género, del Colegio de Profesoras y Profesores. También nos preguntan si esta grabación que está ocurriendo, ¿cierto?, del taller, va a ser compartida en redes sociales, y entiendo que no, que las grabaciones no se comparten. Pero ahí, Rosita, te dejo a ti esa pregunta que nos hacen con respecto a la grabación. Sí, estábamos pensando subirla a la página de la red como en clases, o sea, no ponerla como pública, sino que puedan acceder ahí como en algún, Qué por lo menos, interesante. sí, por lo menos, no sé si toda, pero por lo menos hacer algunas cápsulas ahí, como ese proceso de decisión estamos en ahora. Había Perfecto, más sí. preguntas aquí en el chat, no sé si las Sí. viste. A ver, acá nos dice muy interesante la información.
si una o una estudiante nos cuenta que vivió abuso, pero sucede que ya la familia instauró la denuncia, el colegio debe volver a colocar... si hay una denuncia, no, pues recuerden que habiendo una denuncia, ya las demás partes que deben denunciar quedan liberadas de hacerlo. Ya, y obviamente para saber si hay una denuncia formal, ustedes deben hacer esa investigación, pues, o sea, cuál es, en fin, saber si hay una denuncia formal, porque puede ser que el estudiante o la estudiante les esté diciendo que eso ya está denunciado para que no se denuncie. Puede ser una estrategia a la cual le está siendo forzada por la persona que le abusa. Y así que tenemos que, obviamente, despejar aquello y si no hay denuncia, realizarla formalmente. Cualquier cosa siempre se pueden apoyar en las oficinas de protección de derechos, en la OPD, que ahora ya no se llaman OPD, se llaman oficinas locales de protección, que son oficinas a nivel comunal que hay, que son para proteger a las personas menores de 18 años. Ahí tienen servicios legales, hay una abogada o un abogado para hacer todas las orientaciones legales, a ustedes apoyarles y ayudarles a hacer la denuncia. Como PD o como oficina local de protección se pueden sumar a la denuncia, ¿cierto? O ellas hacen la denuncia por ustedes. Ahí tienen que, yo les recomiendo establecer el contacto previo con las OPD para que les realicen capacitaciones en esto, que también hacen capacitaciones, conozcan la ficha de derivación, etcétera. Así que les recomiendo tener mapeada su OPD o Oficina Local de Protección a nivel comunal para tomar contacto previo, ¿cierto? Y pedir toda la orientación posible. Y les van a ir a decir, tienen máximo 24 horas, esto es lo que tienen que hacer, esto es lo que no deben hacer, y obviamente pueden incluso pasar el abogado o abogada que tengan para que lideren la denuncia incluso. Ya las OPD también pueden denunciar, ¿ya? Así que ahí les recomiendo siempre tener a la mano el vínculo directo con cada una de las oficinas a nivel comunal, porque son comunales. También nos ponen, a ver, también es aplicable a los SEIA, EPJA, si hay personas menores de 18 años, es aplicable, ¿ya? Recuerden que es un espacio educativo y que esto es legislación y obligaciones para el ámbito de la educación y trabajando con personas menores de 18 años. En los SEIA convive, ¿cierto? Una ecología de personas, ¿cierto? De múltiples edades, lugares, oficios, etcétera, así que tenemos que estar ahí sí o sí en conocimiento de esto cuando nos trabajamos también en un SEIA y trabajamos con personas menores de 18 años. Dicen sería una situación de complejidad, de complicidad si no se denuncia, nos pone Evelyn en un comentario. Efectivamente, nos podemos hacer cómplices sin quererlo al no denunciar. Ya por eso es tan importante tomar acción y conocer qué es lo que debemos hacer, ¿cierto? Nos ponen acá qué pena que no se pudo ingresar desde el inicio, pero le encanta que se hagan este tipo de charlas para informar sobre estos temas. Gracias. ¿Qué pasa si se denuncia, pero fuera de las 24 horas? Eso ya la comentamos, ¿cierto? Acá nos Había ponen que tiene una, una... no sé si la viste, dice que sucede si hay una sospecha de abuso sexual en la cual vecinos escuchan a la menor que están abusando, pero no hay nada concreto. No sé si la Sí, esa leíste. es la que iba a leer ahorita. Ah, Sí, le había puesto un comentario que es denunciar por sospecha, ¿ya? Porque ustedes no tienen cómo saber si es cierto o no, qué es lo que está ocurriendo, etcétera. Recuerden que acá es con la información que tenemos, es la información con la que denunciamos. Puede ser que no sea un abuso sexual infantil, puede que sea víctima de violencia intrafamiliar solamente, ¿cierto? Una violencia contra la niñez, que también es un tipo de violencia específico, pero eso, para eso están las denuncias, por eso es tan importante denunciar para obviamente que se investiguen esos hechos y se detenga, ojalá se detengan los hechos criminales que están ocurriendo y la víctima pueda ser reparada, ¿ya? Así que no tenemos por qué verlo ni saberlo de manera explícita, si lo estamos escuchando y sospechamos, podemos hacer la denuncia respectiva. También nos ponen qué importante instancia de información, ya, perfecto. ¿Qué pasaría con el atacante si es del colegio? Claro, si es del colegio, ¿cierto? Ahí, bueno, ustedes no tienen por qué ser expertas ni expertos legales, por eso les recomiendo que trabajen con la OPA directamente de cada una de las comunas que tienen un equipo especializado para todo esto. Cuando hay una denuncia de abuso sexual infantil y el victimario o denunciado es parte de la propia comunidad, seguramente va a tener que ser suspendido del establecimiento, sea adulto o menor de 18 años, ¿cierto? Si es adulto, debe quedar por una medida cautelar, ya resguardando el principio de inocencia de la persona acusada, va a tener que quedar suspendida de las funciones, no va a poder acercarse a la víctima mientras dure el periodo de investigación, y hasta que la justicia no declare ya si es culpable o inocente. Si es culpable, se le van a adjudicar, ¿cierto?, las penas previstas en el Código Procesal Penal, por ejemplo, y obviamente va a ser ya suspendida o expulsada o
¿cierto? Despedida del establecimiento una vez que el juicio llegue a fin, ¿ya? Mientras tanto, recuerden que está el principio de presunción de inocencia, que es súper complejo mantener ese principio cuando hay un abuso sexual infantil, pero debe primar también ese principio de inocencia hasta que la justicia realice su investigación, pero si la persona que está siendo sindicada como atacante o como, ¿cierto?, el perpetrador de estos delitos, debe quedar suspendida de sus funciones si es adulto, si es estudiante, debe también, en este caso, quedar suspendido de la asistencia a clase, y para eso están las medidas cautelares que se toman, que es previo al juicio, que es previo a la investigación, son medidas previas, ¿ya? Que se toman para resguardar a la víctima, pero también resguardar a la persona acusada o denunciada, ¿ya? Porque también puede estar expuesta a ataques esa persona, supongamos que es un docente o un estudiante. Ese estudiante puede ser objeto de golpizas, ¿ya? Por la rabia que esto genera, por la desesperación, en fin, ya la idea es resguardar a todas las partes y que sea lo más, ¿cierto?, legal todo esto posible. Así que hay algunas medidas como las cautelares que se pueden estar tomando, que son una pregunta de Jimena, ¿cierto? Sí, no, a ver, una consulta, lo entendí. Cuando dices si una persona denuncia, los otros se liberan y el que denuncia después, ¿qué responsabilidad tiene? ¿Solamente hace la denuncia o qué paso sigue? Ya, sí, insistir con eso. Una persona que denuncie libera a las demás de la obligación. Ya, supongamos que todas las personas que estamos acá somos parte de un colegio y es Rosita la que denuncia, y al denunciar Rosita me libera a mí de denunciar y le libera a todas las demás personas, ¿ya? Pero si el establecimiento está obligado a denunciar, ¿quién lo hace? También es importante saber cuál es el organigrama de acción, cuál es la persona del que el colegio va a actuar, ¿ya? A eso nos sirve mucho aquello, ya conocer todo ello, pero eso, se libera entonces a las demás personas, y quien denuncia seguramente va a ser, porque nos preguntan, ¿cierto?, ¿qué paso sigue? La persona que denuncia lo más probable es que va a ser llamada a declarar, ya, por eso es tan importante contar con un organigrama previo en el colegio, para que si, por ejemplo, supongamos que el acuerdo es que en el colegio nos enteramos de una información, la vamos a derivar a tal, puede inventar, a la jefa de UTP o a la Inspectoría General o a Convivencia Escolar, y va a ser ese departamento, la encargada de ese departamento, quien tiene la obligación de hacer la denuncia con la información que le entreguemos, ¿ya? Cosa que después tal vez se centralice en esa persona las declaraciones judiciales, por ejemplo, ¿ya? Porque hay pasos que se vienen, como es tomar declaración. Usted fue la que escuchó esto, usted es la que denunció, cuéntenos en qué contexto, y le hagan preguntas a ustedes, ¿ya? Pero hay unos pasos que efectivamente van a seguir. Nos ponen excelente. ¿Qué pasaría ya? Nosotros como establecimiento trabajamos con la OPD de nuestra comuna, nos asesoran con los casos y nos han dado charlas. Es imperativo formar y afianzar redes. Muy de acuerdo, Romina. Qué bueno que tengan ese trabajo ya cercano con la OPD, porque les desangustia a ustedes como docentes, tienen acompañamiento legal, es una oficina legal también a nivel institucional de la política pública, así que maravilloso. Y sí, Romina, coincido contigo que es imperativo formar y afianzar redes para todo esto. Nos ponen también, si nuestros estudiantes nos cuentan un viernes, dejamos constancia en una de las policías o dónde directamente. Creo que la contención a las personas adultas versa mucho sobre la frustración que genera el tiempo de demora de cada proceso. Sí, muy de acuerdo, Lorena. Es frustrante a veces la demora judicial, y ahí obviamente tenemos que agrandar el Estado a nivel de justicia para contar con mayores fiscalías y ojalá especializadas en todo esto. Por desgracia los tribunales están colapsados con 1000 cosas, sobre todo, ¿cierto?, como ustedes ya habrán visto por los medios de comunicación, colapsados por las denuncias que deben poner las personas contra sus AFPs, contra sus ISAPRES, ¿cierto? Millones y millones de recursos que colapsan nuestros tribunales y nos tienen al personal de justicia enfocado en ciertas cosas y no tenemos el personal suficiente para que se haga cargo de todo esto. Así que sin duda hay una cuestión estructural como problema. Pero volviendo a la pregunta, si el estudiante a ustedes les cuenta el día viernes, tienen que hacer la denuncia ese día. ¿Por qué razón? Porque si la ley nos dice, ¿cierto?, que tenemos máximo 24 horas, ya no la podemos hacer el lunes. Entonces es hacerla el día viernes para que ustedes sepan, tengan el concepto en la cabeza, ¿cierto?, que hay medidas cautelares que se pueden tomar. Ustedes hacen denuncia, por eso es tan importante trabajar con las OPDs, porque las OPD inmediatamente se comunican con la fiscalía, con la unidad de víctimas, inmediatamente pueden pedir las medidas cautelares, inmediatamente pueden hacer el trabajo de seguimiento posterior. Entonces vincúlense con sus OPD si no conocían la OPD o la Oficina Local de Protección,
háganlo, siempre es importante tener esas redes. Ya, y por último acá nos ponen, ¿qué pasaría si qué pasaría si es un niño que abusa sexualmente de otro siendo menor de edad? Sí, ahí Natalie, con respecto a esa pregunta, va a estar la diferencia si es mayor o menor de 14 años. Ya, si es de menor que 14 años, recuerden que la ley señala, nuestra legalidad vigente, señala que no tienen responsabilidad penal. ¿Ya? Eso no quiere decir que no puedan enfrentar juicios, ¿ya? De reparación o de investigación, etcétera, pero no van a tener responsabilidad penal. Si son mayores de 14 años, recuerden que prima la ley 20.084 de responsabilidad penal adolescente, y eso sí tienen discernimiento de acuerdo a la ley, sí pueden enfrentar juicios penales, sí se pueden hacer responsables, incluso se les puede privar de libertad, ¿ya? O sea, por eso va a depender si es mayor o menor de 14 años, y nos ponen también que estaría contemplada una capacitación prontamente a profesorado desde el ministerio, pudiendo ser desde el CPIP. Miren, ahora ustedes sabrán que hay todo un movimiento antiderechos, conservador, que está queriendo erradicar que se haga capacitación en sexualidad, que se entreguen herramientas, conocimientos, protocolos, ¿cierto? Como justamente lo que promueve la educación sexual integral, que está incluso considerada dentro de los artículos de la nueva ley 21.430, que es la ley de garantías de la niñez. ¿Ya? Entonces sí debemos exigirla. Ustedes como docentes deben movilizarse de manera positiva para exigir estas capacitaciones. El Ministerio de Educación, de hecho, el año pasado, cuando hicieron las jornadas de educación no sexista, por la cual el ministro está siendo interpelado, ¿cierto? Considerada protocolos de actuación frente a la develación o denuncia de abuso sexual infantil. Y eso es muy importante, que las acciones consideren estos protocolos, que se den a conocer y no los ataquemos como está sucediendo en este momento. Lorena. ¿Aló? Sí, se escucha. Hola, Lucha, muchas gracias por todo. Mira, te hago la siguiente pregunta. En general, yo creo que, bueno, no sé si al resto le pasa, pero yo me hago esta imagen donde se develan cosas en la escuela, ¿cierto? Pero hoy en día muchas de nosotras nos comunicamos a través de redes sociales también, o sea, principalmente el WhatsApp con algún estudiante. Entonces, ¿cuál sería el escenario si en esos términos de confianza un estudiante, por ejemplo, me pide ayuda súper tarde y me dice, profe, me está pasando esto porque está, no sé, desbordado, desbordada? ¿Cuál es la figura? O sea, me refiero a que mi WhatsApp sirve como instrumento, porque a lo mejor yo puedo tener un cierto grado de habilidad para contener, pero ¿qué pasa si esa persona quiere ahora que le vayan a buscar a su casa, quiere ahora, requiere ese auxilio? Entiendo que ahí queda como fuera del contexto educativo, o cómo podría manejarse eso, entendiendo que también nos han adiestrado un montón respecto de no traspasar líneas, de no, pucha, en mi caso yo de repente paso en el auto y me han dicho, no, es que no puedes llevarlos, aunque esté lloviendo no puedes subirlos al auto porque es súper complicado. Entonces nos han adiestrado tanto así como en el cuidado respecto de las líneas a cruzar. ¿Qué crees tú que ahí sería como lo más adecuado? ¿Cuál sería el escenario de cómo afrontar eso? Sí, a ver, es un caso como límite, ¿cierto, Lorena? Y lo que porque justamente el caso, a ver si entiendo bien, Lorena, el caso sería entonces yo me informo, ¿cierto?, de hechos, pero fuera del horario laboral y fuera de la institución educativa, ¿cierto? En otro horario, el colegio está cerrado, estamos fuera de la institución y yo estoy fuera, entre comillas, de mi rol, ¿cierto? No estoy ejerciendo como docente, pero somos las dos personas parte de la misma comunidad educativa. Lo que se considera, Lorena, como tal, es que mientras las personas sean de la comunidad educativa, se van a subentender que tienen el rol de docente. Por ejemplo, esto se ve mucho en las nuevas leyes también. Hay una nueva ley, bueno, ya no es tan nueva, ya tiene 2 años, que es exclusiva para la educación superior, ¿sí? Es la ley 21.369 que regula el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en la educación superior. Así se llama la ley, un poco larga. Y justamente la misma ley considera justamente que los delitos pueden ocurrir fuera o dentro de la universidad, o fuera o dentro o fuera de las actividades de la universidad. Supongamos que están en un carrete, en un fin de semana, pero como los dos son parte de la comunidad educativa y va a verse afectado
el aprendizaje en la comunidad educativa debe sí o sí enfrentarse. Así que en este caso, Lorena, un buen abogado o abogada puede pelear, no, pero ella se enteró de los hechos fuera del horario laboral, ella no estaba en su rol docente, era un fin de semana, etcétera, 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 pero el Ministerio Público te puede avasallar también. A ver, señora, esto es constitutivo, usted, ya, porque justamente la idea es encuadrar esto, diferenciándonos entre responsabilidades de mundo adulto en la educación con respecto a personas menores de 18 años. Si fuéramos grupos de pares, podría ser distinto, ya, pero en este caso tenemos una jerarquía de poder y responsabilidades legales en el ámbito de la educación. Entonces debe primar la protección en este caso, ¿ya? Eso, Lorena. Esther, la última palabra para pasar al ejercicio, si no nos vamos a quedar con tiempito para el ejercicio. Hola, sí, mira, tengo una duda. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha. Ya, mira, ¿qué pasa, por ejemplo, si tú conoces a alguien, un estudiante menor de edad, que tiene relaciones sexuales? Eso ya es una violación. ¿Sí? Te escucho, Esther, se te escucha medio intermitente. ¿Por qué no Sí. apagas tu cámara Eso. y ¿Ya? nos puedes hacer la pregunta? Eso mejora la comunicación. A ver, repítanos la pregunta, Esther, para entenderla bien. Ya, espérame. Ya, ahí sí, un poco mejor. Sí, bastante mejor. Ya. ¿Qué pasa si tú descubres que una menor de edad está teniendo relaciones sexuales con un adulto? ¿Eso es violación? A ver, ¿Se ¿se te debe cortó? denunciar? Con un Se te adulto, entrecortó. Te la voy a repetir, Esther, a ver si la entiendo bien. ¿Qué pasa si una persona menor de edad está teniendo relaciones sexuales con una persona adulta? Sí. Ya. Entonces, eso va a depender primero de qué edad tenga la persona, de menor de 18 años, porque recordemos que hay cortes, ¿cierto? El corte, por decirlo así, de menor de 14 años y menor de 18 años, ¿ya? Que se ubique entre los 0 y los 14 y los 14 y fracción hasta los 18, ¿ya? Toda relación sexual con una persona menor de 18 años es delito, aunque sea una relación consentida, ¿ya? Es decir, que por ejemplo, que la niña de 11 o 12 años o 13 años diga, no, si es mi pololo, esto es una relación formal que tenemos, voy a inventar con una persona de 30, ¿ya? Estoy inventando casos posibles. Y puede ser que diga, es una relación consentida formal, me pidió la mano mi familia está de acuerdo, están todos de acuerdo, ¿ya? Al ser menor de 14 años se procede legalmente de manera inconsulta, ¿me entiende? No hay posibilidad en ese caso. En el caso que sea mayor de 14 la persona, el mismo caso, ¿no? En este caso una persona mayor de 14 o de 14 años con una persona de 30. O por ejemplo el famoso, ¿cierto? Claro, una persona de 14 con una persona de 30. Ya, acá se nos pone, vamos a chocar con el folclore, porque ¿cierto? El folclore cultural nacional ha romantizado el sexo con estudiantes, ¿cierto? Con adolescentes. Recordemos la cumbia colegiala, 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 linda colegiala, la teleserie Ámame, ¿cierto? Personas mayores de edad teniendo relaciones sexuales con personas menores de 18 años, pero mayores de 14, ¿cierto? Ya, ese es un caso bien, va a depender, como todo, ¿cierto? En justicia, depende del caso a caso. Si la persona de 14 años está teniendo relaciones sexuales con alguien de su familia, por ejemplo, padre, hermano, abuelo, tío, aunque sea de manera consentida, es delito. ¿Ya? Ahí estaría, de hecho, el incesto, que también está castigado como un delito específico. ¿Ya? Si la persona tiene 14 años y la persona de 30 años es su profesor o profesora, también es delito. Es estupro. ¿Ya? Son tipos de delitos. Yo no, acá no tenemos un taller de tipos de delitos de abuso sexual infantil, pero sí me interesa que en términos comprensivos se entiende que hay varios tipos de delitos, ya sea incesto, estupro, abuso, etcétera, y son delitos, ya aunque sea también de manera consentida. Supongamos que el estudiante o el estudiante diga, no, si con el profe o con la profe tenemos una relación hace un tiempo, esto es consentido, tenemos proyectos de casarnos y de tener familia. ¿Ya? Eso es muy común todavía, es impresionante, antes era mucho más común que ahora, pero todavía es común. También en ese caso tienen que saber ustedes, aunque sea con el consentimiento de la persona estudiante, aún así es delito. Ya el estupro nos dice que la persona adulta, que tiene una jerarquía de poder, que tiene mayor conocimiento, que tiene, ¿cierto?, toda
unas potestades al ubicarse en una comunidad educativa con un rol específico, está abusando de su rol para mantener relaciones sexuales con una persona. Si es el caso, que también es común, ¿cierto? Que es una persona de 14 o 15 con una persona de 30 o de 20 o de 25, etcétera, pero que se conocieron, voy a suponer, en un carrete, que es muy común, ¿cierto? Que a los 14 años de infracción ya se esté carreteando, que se hayan conocido en otro tipo de contexto, que no sea familia, que no sea su jefe, que no sea su profe, ya estaríamos hablando de un caso distinto, ya que también existen. Y ahí sí podría concurrir el consentimiento de la persona. Ya, pero como les digo, va a depender del caso a caso, son las situaciones y las personas involucradas las que nos van a dar el contexto. ¿Ya? Vamos, insisto, pues si ocurre dentro de la familia es incesto, se ocurre, ¿cierto?, en el colegio va a ser estupro, en este caso por parte de algún docente, se ocurre en un carrete, puede ser que la persona, ¿cierto?, sea abusada por una persona de 30 sin su consentimiento, ¿cierto?, tener relaciones sexuales sin consentimiento, la abordó en la calle, o la alcoholizó, le echó algún químico en el trago, o en la bebida, en fin, va a depender de varias cosas, pero ahí el consentimiento se nos vuelve un poco complejo, ¿cierto? Porque no necesariamente toda relación sexual consentida está fuera de un delito, ya menos trabajando con sub-18 años. Eso es, Tere, espero no haberte dejado más confuso, sino que ya, maravilloso. Y vamos entonces ahora a la parte final de este taller, que es la parte práctica, donde la idea yo les voy a dividir en subgrupos de manera aleatoria para que ustedes puedan conversar y reflexionar en torno a qué debiesen hacer frente al siguiente caso. Ya ustedes van a anotar ahí las respuestas y luego nos las ponen en común en la última partecita. Entonces, dice, ya. Acá está la pregunta. Ay, no les veo, acá están. Ya, acá está el ejercicio, entonces nos vamos a dividir en subgrupos, y las personas que le toquen, ¿cierto? El equipo que le toque, ustedes van a tener que enfrentar este caso y saber qué debiesen hacer, ¿ya? Entonces, usé un estudiante femenino porque la mayor casos que tenemos son en femenino, así que voy a usar la media por lo menos que tenemos acá. Un estudiante informa en el colegio, en este caso, ¿cierto?, que sufrió un abuso sexual infantil. No informa por parte de quién, solamente que fue abusada sexualmente. El colegio informa a la familia, quien señala que la niña inventa cosas, por lo que no se debe denunciar, ya que la familia no da el consentimiento para la denuncia. La directora acepta estas condiciones. Entonces ahora ustedes, ¿qué debiesen hacer como docentes? Tienen a la directora en contra que no quiere denunciar, tienen a la familia que no quiere denunciar, ¿cierto? Señalan también que la niña inventa cosas, así que se le está descalificando en este caso a las víctimas, ¿cierto? Que es muy común también descalificar el relato de la víctima. Entonces, brevemente, entonces lo vamos a dividir en 10 minutos en subgrupos para que ustedes, ahora ustedes respondan. ¿Qué deben hacer ustedes de acuerdo a todo lo que hemos visto en este taller? Ya para ir encarnando los conocimientos. La idea es encarnarlos para que cuando les toque un caso real, también puedan enfrentar a colegas que van a estar en contra de denunciar. Pueden enfrentar también a direcciones que estén obstaculizando las denuncias y ustedes tener que encuadrar la directora o director. Esto es muy grave, esto puede ser un delito, tenemos la obligación de denunciar, en fin. Siempre recuerden por correo para que queden con una prueba material, ya, por si tienen que denunciar de luego a la directora, que a mí me ha pasado tener que denunciar a direcciones que se niegan, obstaculizan o encubren. Tengo las pruebas que hicimos todo lo posible para que la persona cumpliera con sus funciones y se negó. Ya, así que vamos a ir a las salitas, 10 minutos para estrujar esos 10 minutos, y si surgen preguntas en el grupo, las anotan y las comparten luego cuando estemos nuevamente en reunión, ¿ya? Así que vamos a esos 10 minutitos. Recuerden entonces el caso y qué deben hacer ustedes como docentes. Los grupos se dividen acá. Vamos a crear 5 grupos, ¿ya? Ah, ¿hay alguien anotó? Ah, ya anotaron, transcribió. Mira qué rápido, Fabián, muchas gracias, transcribió el caso. Ya, muchas gracias, Fabián. Entonces vamos a crear 5 grupos, van a crear entre 5 a 6 personas por cada grupo, ¿ya? Y vamos a trabajar estos 10 minutos en eso.
Ahí van los grupos, se les van a abrir y ustedes tienen que aceptar. Ya ahí están las salas abiertas. Eso, vayan ingresando a los grupos, que no puedan entrar, me avisa y le ayudamos. Súper, están todas las personas ingresando a sus grupos. Si hay alguien que no puede ingresar, me avisa y le ayudo a ingresar al grupo. Ahí siguen ingresando, perfecto. Vamos con el grupo número 1 entonces. Estaba Carol, Liliana, Lorena, Marisol, Natalie, Jimena. Sí, no, justo no alcanzamos a terminar, estaba Liliana compartiéndonos su experiencia en el colegio, que ellos tienen, funciona bastante bien el sistema. Ahí la Liliana estaba justo contando y se cortó la... no sé, bueno, alcanzamos a ponernos de acuerdo tampoco quién hablaba, pero estábamos justo mencionando que era importante dejar todo por escrito, que se podría enviar como un correo electrónico, si es que no existe el protocolo, que justo Liliana contaba que ellos sí tienen un protocolo y que se ejecuta muy bien. Si es que eso no fuera así, la persona que se entera de esto podría enviar un mail consultando a dirección y como mencionando que esto no es discrecional, no es que, mira, voy a ver si me tinca creerle o no, o sea que esto es un tema legal y que el colegio podría estar involucrado en un problema legal de marca mayor si es que no cumple el protocolo. Que por ejemplo en el caso de Liliana, ellos sí tienen un protocolo muy, que lo llevan a cabo, parece muy al pie de la letra. Pero si no hubiera ese protocolo, surgió la idea de eso, de que la persona que se entera de esto, Lorena planteaba enviar un correo formal, como increpando en el fondo, o sea, como preguntándole a dirección, oye, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué no se está cumpliendo la ley? ¿Qué pasó? Ahí quedamos en la conversa, no sé si... Perfecto, sí, Marisol. Ahí Lorena tiene otra manito. Sí, mira, yo manifesté ahí en el grupo dos como espacios que para mí son delicados. Por ejemplo, si hago la denuncia, o sea, ¿qué tanta libertad o qué tanto acceso a la información hay para, o qué derechos tengo yo para decir, bueno, ¿en qué vamos con esto? Si yo soy parte, si yo hice la denuncia, tengo derecho a ir a preguntar, oye, ¿cómo vamos con esto? Así como cada cierto tiempo, o qué derecho tengo yo, o realmente cuál es la posibilidad de que yo vaya y diga, ya, la familia dijo que hizo la denuncia, realmente es así que yo puedo ir y decir, oye, ¿qué tal, fiscalía? Quiero saber si efectivamente se realizó esta denuncia o no, porque claro, están estos límites del resguardo de la identidad y un montón de cosas, entonces no saber si efectivamente se hizo o no una denuncia. Entonces yo supongo que ahí me ayudó para saber por dónde estaba caminando esto. Sí, súper bien ahí Lorena ese recordatorio, PD o la Oficina Local de Protección, porque están cambiando el nombre. Aférrense a nuestro equipo de profesionales especializados que tenemos en cada comuna como política pública a nivel nacional, que eso gracias a la Convención Internacional de los Derechos de la Niñez, que obliga a contar con servicios garantizados para la niñez, ¿cierto? Y poder actuar frente a las vulneraciones o abusos. Entonces sí, si a ustedes le dicen no, que la denuncia ya fue hecha por alguien, ¿cierto? Por la familia, etcétera, ustedes pueden entonces, dentro de las competencias y obligaciones que tienen, hacer las consultas a la OPD. Mira, sabe que tengo este caso, la niña informa que ya habría una denuncia por estos hechos que nos está informando, pero no sabemos si es así. Y ahí pueden recibir justamente el acompañamiento, la orientación. La OPD también pueden, de manera protegida, surfear por detrás de las plataformas y ver si hay alguna denuncia con respecto a algún root o apellido, ¿cierto?, de la persona. Y saber obviamente si se realizó una denuncia formal con respecto a eso, les pueden despejar la duda
y si no hay denuncia formal, entonces se realiza, ¿ya? Pero ahí, aférrense efectivamente, Lorena, a las OPD. Yo, con todos los problemas presupuestarios que tienen, con el personal que a veces no da abasto, una serie de cuestiones como ustedes sabrán casi todos los trabajos, sobre todo ¿cierto? Las cuestiones públicas, aún así aférrense a las profesionales de la OPD que van a estar ahí despejando dudas, apoyando, fortaleciendo procesos, iniciándolos cuando no están, ¿cierto? Iniciados. Entonces sí, ahí ir a despejar con la OPD, pedir ayuda, y cuando son ustedes quienes denuncian, pues hay un número en fiscalía para ir llamando y dando seguimiento. Hola, pero llamo por esta causa, les van a entregar un RUC, un RIT, ¿cierto? Ahí de un número y Sí. unas letras, con las cuales ustedes pueden dar seguimiento posterior a eso. Pero cuando no sabemos si hay una denuncia, podemos hacer el acompañamiento que nos oriente y nos acompañe en la OPD respectiva. Eso. Vamos con el grupo número 2. El grupo número 2 estaban ahí Marcelo, Miguel, Verónica y Viviana. Bueno, nuestro grupo empezó que por asuntos de ética como docente tendríamos que denunciar, independiente que el colegio quiera o no quiera, digamos. Nuestra forma de profesor o nuestra característica de profesor es escuchar a la víctima y denunciar de inmediatamente. Ahora, el miedo que nosotros veíamos en esta situación, porque muchos colegios no tienen un organigrama, el miedo del profesor es ¿qué va a pasar? ¿Voy a quedar como el acusete? ¿Como el malo de la película? ¿O muchos tienen miedo a ser despedidos más adelante? Eso estábamos hablando. Sí, Marcelo, hartos miedos que nos aparecen que son muy humanos, esos miedos que son, ¿cierto?, muy esperables. Y ahí tenemos una paradoja, ¿cierto? Que el miedo no nos paralice para actuar y cumplir con nuestras responsabilidades y obligaciones. Y tal vez ahí esos miedos, Marcelo, se pueden ir enfrentando, por ejemplo, en las reuniones de consejo, que tal vez de docentes, por ejemplo, del colegio, cuando se reúnan, tal vez, oye, nos ha pasado que hemos conversado con colegas y no sabemos cuál es el organigrama interno, si ocurre tal o cual hecho, tal vez nos podrían hacer una capacitación, en fin, pueden sociabilizar el no conocimiento que no tengan en este caso, ¿cierto? Para plantearlo en un espacio formal y solicitar, ¿cierto? Que requieren saber cómo actuar, que requieren conocer el organigrama, que requieren saber el protocolo de actuación, que tal vez eso, una vez que ustedes se capaciten internamente en el colegio, ustedes hacen lo mismo con sus cursos, ¿cierto? Capacitar o informar en reuniones de apoderadas y de padres, ¿cierto? Con respecto a cuáles son los protocolos internos del colegio, cuáles son los procedimientos, por qué debemos actuar de esta manera y no de otra, porque al haber desconocimiento hay fantasías también, hay familias que piensan que si ellas no autorizan, el colegio no puede hacer nada. Y eso es una fantasía, eso no es real. ¿Ya? Es muy importante ir bajando siempre la información a todas las partes, que a ustedes se las entreguen, que ustedes, quienes son jefaturas, ¿cierto?, las entreguen a las madres y apoderados, que se haga también con los estudiantes. Hace poquito justamente estuve trabajando con un séptimo básico que me contrataron de un colegio por un mes para hacer un programa que contemplaba esto justamente, y ningún estudiante ni sus familias conocían los procedimientos. Es muy grave no conocer, por eso estamos en la educación, ¿cierto? Garantizando acceso a la información segura, confiable, oportuna, para que las personas puedan también actuar a tiempo. Así que frente al miedo les sugiero sociabilizar el miedo, y si no tienen sindicato, lo pueden crear en su colegio para hacerle frente también institucionalmente a una serie de cosas, a través de asociaciones, si es de colegio, ¿cierto?, más público, o utilizar también el gremio, exigir al colegio de profesores y profesores que se movilice justamente por la educación no sexista, y que esto sea, porque esto es parte de las demandas de una educación no sexista, manejar todo esto. Entonces ustedes también pueden hacer algunas cosas desde otros lugares sin tanto poder, entre comillas, ¿cierto? Podemos unificarnos y en conjunto ir teniendo una fuerza mayor. Así que les deseo todo el bien en ese proceso. Vamos al grupo 3, que estaba Beatriz, Carmen, Esther, Jenny, José y Karina. ¿Alguna del grupo o alguien del grupo? Hola. Jenny, Ya. sí. Mira, quedamos como todas y todos en acuerdo que sí o sí teníamos que denunciar, porque suele ocurrir que las familias, por experiencia propia también les comentaba a ellas, la familia niega los hechos. Entonces, ya tomando el conocimiento nosotros como docentes, estamos en la obligación de denunciar.
ahora nos encontramos con una situación, voy a mandar una... Se te apagó el micrófono, Jenny. Voy a mandar y se apagó Ya. el micrófono. Ya, voy a mandar una pregunta que hizo una compañera en el chat a raíz de lo que sucede cuando ya nosotros tomamos conocimiento. Se te volvió a apagar el micrófono, Jenny. Habla de nosotros. En algunos establecimientos, las direcciones no quieren asumir esta obligación. ¿Qué pasa ahí? Porque claro, nosotros a lo mejor ya tomamos conocimiento, nosotros somos los que tenemos que ir directo a hacer la denuncia o se lo informamos a quien está más arriba en el cronograma. Y si ese que está más arriba no lo hace, ¿qué pasa ahí? Sí, Eso es como que nos quedamos dando vueltas no sé si alguien más quiere aportar algo, pero como que lo que sí, nos lo hemos dejaron dado en el vueltas. chat la pregunta también. Esa es la que Justamente. ella hizo. Perfecto, sí. Ahí, bueno, siempre, ¿cierto? Informar a nuestras superioras o superiores que estén ahí por jerarquía de responsabilidad. Estar en jerarquía superior no quiere decir que yo hago lo que quiera en mi jerarquía de poder, pues. Estar en una jerarquía superior quiere decir que tengo más responsabilidades y obligaciones. ¿Ya? Pues, no es, yo soy la directora, así que hago lo que quiere, yo mando acá. No. Estoy sometida justamente a una serie de responsabilidades y obligaciones que están expresamente señaladas, y si no las estoy cumpliendo, ustedes pueden también denunciar a la dirección del establecimiento. Si es un establecimiento municipal, contactarse con el DEM o con el servicio local, porque obviamente la realidad de cada comuna es distinta, ¿cierto? Hay algunos que todavía pertenecen a los DEM o a los DAEM, que le dicen algunos todavía, y también, ¿cierto? Otros ya son de servicio local. Entonces, sí o sí, por eso les decía, dejen todo por escrito, en actas o por correos electrónicos. Yo les sugiero el correo electrónico porque es un respaldo digital también. Y Porque una justamente si cosa, la... Sí. disculpa, en eso del correo electrónico es importante dejar respaldo en el personal, además del institucional, porque del institucional te Sí. lo eliminan Sí. y ahí se acabó el respaldo. Entonces Sí, eso igual hagan es como eso. reenviar la copia. Si hagan eso, de dejar una copia por resguardo, porque son delitos, ¿cierto? Hechos graves, entonces hay que tener el respaldo necesario, hay que hacer ver que ustedes se informaron a tiempo, hay que hacer ver que respaldar que ustedes se informaron a la dirección, que le pidieron actuar, que la dirección no actuó, y que por tanto ya ahí efectivamente se puede denunciar a la dirección del establecimiento también en el proceso. ¿Ya? O forzar, por ejemplo, hay otros casos de otros que no son delitos sexuales, pero también son, ¿cierto?, vulneraciones graves, donde se ha forzado gracias a eso a la dirección a capacitarse, y a ella y a todo el establecimiento, además de la multa respectiva. ¿Ya? Entonces, sí, podemos actuar contra nuestras autoridades superiores si es que no están cumpliendo con las obligaciones legales para las cuales le pagamos como sociedad, porque esto no es voluntariado, ¿ya? Esto no es un club de amigas donde podemos hacer lo que queramos, no, acá nos une nuestra responsabilidad y la educación, y debemos entonces actuar en sintonía con aquello. Gracias al grupo Gracias. 3. ¿No? Dejaron, y si alguien, si luego te despiden por denunciar a la directora en el caso del liceo municipal, ¿a quién se puede acudir? Sí, mira, acá no vamos a alcanzar a abordar todo eso, pero esos días son justamente derechos laborales, justamente cómo proceder frente a un despido ilegal, y sobre todo con antecedentes de encubrimiento o no denuncia de abuso sexual infantil, se pueden hacer causas ahí judiciales, ¿ya? Acá no lo vamos a abordar eso, pero a lo mejor puede ser un interesante taller sobre derechos laborales frente a despidos injustificados. Vamos al grupo número 4. Sí, hola. Como grupo, en verdad no tenemos mucho más que agregar a lo que se ha dicho. También estamos súper de acuerdo de que teníamos que denunciar sí o sí, ya que la ley nos ampara. Tener en mente, además, de que si es que la estudiante lo que es el caso informó a otras personas, como a otros docentes o a la misma directora, y nada, después al final salió también una pregunta, como en qué parte de la investigación uno tendría que informar el mismo encubrimiento que la directora estaría haciendo, pero yo creo que eso igual se ha respondido de alguna manera, como junto con la pregunta que hacía el grupo anterior. Muchas gracias. Sí, gracias Fabián ahí por el resumen ejecutivo ahí, y tomando en cuenta lo que han dicho los grupos interiores y también las consultas que ya se realizaron. Sí, de hecho en la propia denuncia que ustedes pueden hacer con posterioridad cuando la dirección se niega, explicitar, ¿cierto?, que ha habido un entorpecimiento a lo menos o un encubrimiento para que se investigue también en la misma denuncia. Se abran aristas legales, son aristas que se van abriendo. Ya, y vamos al último grupo. Al grupo 5, Bruni, Etelín, Isabel, Pame, Sandra. Sandra, pobre, ahí estuvo saliendo del grupo por conectividad, pero ahí si alguien del grupo nos cuenta.
Hola, sí, estuvimos de acuerdo todas las del grupo en que hay que denunciar sí o sí si el director o directora no está de acuerdo en hacerlo. Lo que sí una compañera igual aportó lo que comentaban recién de que hay que dejar por escrito en el caso de que no esté de acuerdo, de por qué uno hace la denuncia y no al director o directora para evitar cualquier riesgo de despido o tener evidencias para defenderse después si se toman represalias contra uno. Y lo otro que también aportó una compañera fue de que para ver el seguimiento igual después o para que la víctima tenga más apoyo, quizás a comunicarse, la trabajadora social del establecimiento, comunicarse con la OPD. Porque yo les contaba de que hace años atrás, en el 2013, a mí me tocó hacer una denuncia, el director llamó a la PDI y me pidió que yo hiciera la denuncia porque era la que estaba presencialmente involucrada en ese momento con la información. Y sucedió que después de 2 años recién me llamaron a declarar, pero como el proceso se alargó tanto, pasó que después la niña X, no sé, negó todos los hechos, después finalmente se arrepintió de todo lo que había dicho y se cerró el caso y quedó en nada. Entonces ella me decía que en ese caso quizás es mejor de repente comunicarse con la PDI para que así puedan intervenir. Sí, sí, de hecho la OPD le puede dar mayor seguimiento, porque tiene el profesional, digamos, de lunes a viernes exclusivamente para dar seguimiento a las causas que una le hace llegar. Pero yo por eso les recomiendo tanto, tanto, tanto que se acerquen a su OPD de manera institucional, para que les hagan capacitaciones, conozcan las fichas de derivación, conozcan ustedes el personal que van a tener de apoyo cualquier cosa, establezcan un vínculo y ya con eso se ganan hartas cosas, hartos puntitos para estar en mejor pie para enfrentar todo esto que vamos a ir cerrando entonces, que asumiendo que hay desafíos tremendos para las universidades y centros de formación técnica en llegar generaciones de profesionales que conozcan todo esto, que estén en preparación para saber actuar a tiempo, para que tampoco no incurran en delitos por desconocimiento y que obviamente que la demanda de educación no sexista, que incluye obviamente toda esta formación de sea parte del colegio de profesoras y profesores. Así que les invito también a conocer ahí el trabajo de la Red de Educación No Sexista, que nos da esta posibilidad de estos talleres formativos y conozcan también sus páginas ahí en redes sociales para que puedan replicar los conocimientos, hacer llegar a otras colegas y otros colegas los espacios formativos que nos consultaban si iban a ver más, si esto se iba a repetir, esta capacitación de abuso sexual infantil y educación, porque para hacerla llegar a otros colegas. Entonces, ahí, si ustedes se movilizan, exigen y lo hacen ver públicamente, claramente van a haber más posibilidades que no lo pidan. Eso, ha sido un gusto. Espero que me voy contenta de que el espacio haya sido un espacio formativo, que hayamos llenado un vacío, por lo menos con algunos granitos de formación en todo esto, y que para que en conjunto radiquemos esta cultura sexual violenta, sexista, que nos está desgraciando la vida a todas las partes, incluidas nuestras niñeces desde temprana edad. Así que, Rosita, un mensaje final. Sí, solo agradecer la participación de todas, todos, comentarles que no sabemos si vamos a hacer calendario, o sea, vamos a hacer, pero no sabemos todavía cuál va a ser el calendario de agosto y septiembre, que está contemplado seguir con la capacitación. Además, como hay movilización ahí, hay que ver cómo va a ser la organización de ello. Y eso, y además comentarles que estamos en el programa 1000 decálogos por una educación no sexista, que la invitación es que a los colegios hagan de forma participativa y democrática un decálogo que sea una suerte de compromiso que permita comenzar acciones en esta línea. O sea, el decálogo es la puerta de entrada, es como la primera aproximación, viene con una metodología sugerida y viene con distintos materiales que nos pueden ayudar a abordar el tema de la violencia sexual y de género y otras temáticas más, el androcentrismo, los sesgos, los estereotipos. Así que eso, así que a todas ellas, o sea, a todas las personas que se inscribieron ahora, esta listita que había aquí era para la inscripción, para que puedan llenar sus datos y puedan, perdón que tengo a mi hija enferma, entonces está aquí transmitiendo, y que puedan mandarle la información, y si no, está en la web también para que la puedan ahí revisar. Eso, agradecer a Lucha, que como siempre, muy disponible. Ellos y ellas hacen un trabajo fantástico en la red, así que yo ahí valorar todo lo que han hecho en general, porque además han visibilizado el tema del abuso, un tema muy negado socialmente, y han hecho un trabajo muy interesante, de mucho acompañamiento también, y de mucho acompañamiento a las y los profesores que
y ahí hay un desconocimiento enorme y nada, pues hay que seguir trabajando. Sabemos que a veces el sistema es mucho más lento de lo que uno quisiera y por eso hay que colaborarnos, coeducarnos entre nosotras y avanzar para que efectivamente las escuelas sean lugares seguros. Ha sido un gusto, que tengan buen cierre de jornada y les van a hacer llegar entonces a quienes participaron la presentación que utilizamos acá para que ustedes la reciclen, no se priven en reciclarla, que se mueva, que muchas personas se informen, ¿ya? Que estén bien.